y sigamos desde donde dejamos. ¿Ok? A ver. Bueno. Entonces, vimos el histograma, cómo se calculaba, ¿sí? Y cómo se hacía por R. En eso fue que terminamos. Más allá de los conceptos de población, muestra, etcétera. Bueno, ahora, la siguiente herramienta que tenemos es lo que se llama un diagrama de tallo y hoja, que lo que hace es que sirve en general cuando uno tiene muestras no demasiado grandes o bastante concentradas, que lo que hace, por ejemplo, acá supongamos que tenemos las observaciones que dice ahí, 16, 19, a ver, por ejemplo, acá, ¿cómo dice acá? Bueno, no, espérense. Hay muchas maneras de hacerlo según los datos que uno tiene. Imaginemos que los datos son los que dice ahí, 3,7, 2,5, etcétera, 1,6, que son números, por ejemplo, con un decimal. Una convención es graficar, o sea, poner en el tallo el primer decimal, perdón, el entero, y en lo que se dice la hoja, los decimales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Esto quiere decir que en la muestra hubo una... A ver si puedo... Que les muestro dónde, ¿sí? Sí. Esto quiere decir que en la muestra hubo una observación igual a 1,6. Se pone el 1 en el entero, el primer decimal en la hoja. Esto quiere decir también que hubo otra información, otra observación igual a 1,9, que es esa de ahí. Y así están todas las observaciones que hay en el diagrama. O sea, va a haber otra 2,2, 2,5, 2,6, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se hace en R, es bastante sencillo. La cuestión es así. ¿Qué ventaja tiene esto con respecto del histograma? Bueno, esto si uno lo piensa, es como un histograma visto rotado horizontalmente. Si uno quisiera hacer un histograma, si uno lo rota verticalmente, va a tener la forma de esa montaña que aparece ahí. La ventaja de esto sobre el histograma es que permite reconstruir la muestra. Es decir, yo acá sé cuáles son las observaciones. Sé que hay una igual a 1,6, otra igual a 1,9, otra igual a 2,2, etcétera, etcétera. En cambio, el histograma me da una visión gráfica, pero no me deja, ¿cómo se dice?, reconstruir la muestra. A ver si puedo. ¿Por qué no? Por ejemplo, yo de este gráfico, del gráfico azul, también tengo una visión de cómo es la distribución, de cuál es el centro de la distribución, de cuál es la variabilidad y todo. Pero no puedo decir cuáles fueron las observaciones. Bueno, vayan preguntando, ¿sí? Eso es diagrama de tallo y hoja. ¿Cómo se hace en R? Bueno, vamos a hacerlo, a ver. Bueno, eh, ¿qué?
para que sea un poco más grande. Bueno, acá tengo el R. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es algo simple, para no complicar la cosa. Primero voy a generar una muestra al azar, porque no tengo los datos. Voy a generar una muestra al azar de una distribución de Poisson, ¿sí? El comando para hacer eso es rpoise. Vamos a suponer que quiero, no sé, 20 observaciones de una Poisson con lambda igual a 2. Le pido X y ahí me sale cuáles son las observaciones de esa Poisson. La generó al azar. El algoritmo no nos vamos a meter. Hay maneras de generar muestras aleatorias que nosotros no cubrimos, pero existen. Si yo tuviera ya cargado los datos, no sé si tendré cargado todavía el de baterías. A ver. No, o batteries lo llamé. No. Puedo saber qué objetos tengo con la función objects. Bueno, se ve que en esta sesión lo único que hay es X, porque del anterior no guardé nada, que hay una opción de guardar. Entonces, ahora que tengo esos datos, esta es mi muestra. Son las observaciones. Y para obtener el diagrama de tallo y hoja, le pido la función stem de la muestra. Y ahí me lo hace. En este caso, fíjense, que me trata de todos números enteros. Entonces, ningún número tiene ningún decimal. Pero esto me permite reconstruir que en la muestra hubo, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros. Hubo 1, 2, 3, 4, 5 2. Hubo 2 cuatros y así sucesivamente. Y eso no sé, a ver qué pasa acá. ¿Qué pasa acá? Pensé que acá algo está pasando. Tengo 20 observaciones ahí. ¿Dónde están los unos? Algo está pasando. Esperen un segundo que yo también, como dice Melissa, no es tan fácil de avivarse. Vamos a ver. Vamos a ponerle otro nombre por las dudas. XP. Eh, no, sí, se ve que ahí están. Ahora me generó una muestra distinta, ¿no? Me generó una muestra distinta. Vamos a pedirle de vuelta. Sí, ahí me gusta bien. Ahí me gusta bien porque me estaba tomando un X distinto. Entonces, ahí tengo reconstruida la muestra en, en la forma del diagrama de tallo y hoja. ¿Por qué se llama de tallo y hoja? Porque, digamos, los números que tengo antes de la barra separadora, ay, los números que tengo antes de la barra separadora serían el tallo y esta sería la hoja. ¿Está bien? Pónganle que sí tengo una muestra de una variable con decimales, ¿no?
Bueno, vamos a generar otra... ¿Cómo hago acá? Eh, bueno, entonces voy a ir acá y generar, por ejemplo, una muestra también de 20 observaciones. La voy a llamar ahora XC para que no se confunda. Y le voy a poner rnorm 2020. Esto me va a generar 20 observaciones aleatorias de una normal 0,1. Le pido que me muestre cuál es la muestra y ahí me la da. Entonces, si ahora le hago la función stem, me lo hace de la manera que buscaba. Me separa efectivamente el primer entero y luego me pone el primer decimal. Observen que me permite reconstruir con aproximación a un decimal cuál mi muestra fue. Bueno, es otro elemento gráfico que vale la pena tener en cuenta. Hay veces que hay muchas observaciones que empiezan con 2. Por ejemplo, en este caso, 2,2, 2,5, 2,6, etc. Lo que hace el programa por convención es, en tal caso, repetir una fila para dar más detalle. A ver. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que hubo una observación 2,2, otra 2,5, otra 2,6, 2,6 y 2,9. Ahí no hay tanto problema porque no son tantas. Pero sí, fíjense que hay muchas que empiezan con 3. Entonces sería visualmente muy incómodo verlo así y no daría demasiado detalle. Entonces acá lo que hace es repetir en 2 líneas, de 3 a 3,4 y 3,5 en adelante en la línea de abajo. ¿Eh? Ahí va. Bueno, entonces, lo importante que me gusta que quede claro de esto es que la ventaja de este diagrama sobre el histograma es que permite reconstruir la muestra, que el histograma no. Esto lo pueden leer, se lo puedo dejar para que lo lean. Acá está. Esto sí es más interesante. Bueno, esto funciona bien cuando uno quiere resumir información cuantitativa. Hay diversos tipos de variables en estadística. Las variables que tenemos, más allá de discretas y continuas, en estadística podemos hablar de variables numéricas, por ejemplo, edad, salario, años de educación, etc. Podemos hablar, por ejemplo, de variables categóricas, que son, por ejemplo, sexo, varón-mujer, que son, por ejemplo, profesión. Son variables cuyos valores posibles no son números, sino que son palabras. A eso se llama variables categóricas. Las variables categóricas se resumen de una manera distinta que las variables numéricas, porque por supuesto no se puede promediar. ¿Cuál es el promedio de la variable, por ejemplo, profesión? Que puede ser ingeniero, matemático, economista, médico, etc. En ese caso, lo único que queda como para promediar es tabular las frecuencias. Por ejemplo, en una población o en una muestra,
qué porcentaje de médicos hay, qué porcentaje de ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, y esto, por ejemplo, un ejemplo de lo que está hecho acá. Fíjense que en el eje horizontal lo que hay no son números, sino que son categorías. Una manera usual de hablar de las variables categóricas es las variables, muchas veces por semántica, se le llama un factor. O sea, ¿qué es un factor? Es una variable categórica. Y los valores posibles se le llaman niveles. Por ejemplo, tendría el factor profesión y los niveles serían economista, matemático, ingeniero, etcétera, etcétera. Bueno. La siguiente manera es cómo, una vez que ya tenemos una visión gráfica, cómo resumir un conjunto de datos, en este caso numéricos, con ciertas medidas. Y hay diversos tipos de medidas. La primera medida es lo que tenemos que ver, lo que se llama la medida de posición o de localización. Lo que me dice es el tipo de magnitud de una variable. Por ejemplo, hablamos de los salarios en La Plata. Tengo toda la lista. Lo primero que quizá me va a interesar saber es cuál es el salario promedio. Supónganse, no sé, 25.000 pesos, no tengo idea. Eso me está dando ya una idea del rango de magnitud, de dónde se ubica el conjunto de datos. Eso sería visualmente equivalente a, por ejemplo, mirar un histograma y fijarme que el centro de este histograma más o menos está, a ver, el centro de este histograma, sí, más o menos está por acá. Eso sería una medida de posición. Me da una idea del rango de magnitud de la variable. Bueno, y hay varias medidas de posición posibles. La más común es, por ejemplo, es tomar el promedio, la media, lo que se llama la media aritmética, que es simplemente la esperanza en base a datos discretos. O sea, vamos a ver. La media. ¿Qué es la media? Es el promedio. Se le llama en general X barra la suma de todos los valores dividido n. Para el ejemplo de las baterías, efectivamente hacemos la cuenta y vemos que da 3,4125. Entonces podemos decir que la duración media en años es 3,4125. Muy bien. Es algo sencillo, que todo el mundo entiende, es bueno de usar todas las veces que se puede. ¿Qué problema tiene la media? La media aritmética tiene el problema de que es muy sensible a valores atípicos. Es decir, si por error de tipeo o porque realmente en mi muestra hay un valor extremadamente grande o extremadamente chico, la media se va a ver muy afectada por eso. Supongamos que acá, en lugar de 3,5, me equivoqué y tipié 35. Me olvidé de poner la coma. Bueno, en ese caso, este valor va a cambiar mucho, lo cual no está bueno. Entonces, hay alternativas de medidas de posición que no les pasa eso, que se dice que son robustas ante valores atípicos. Entonces, la más común para ese caso es lo que se llama la mediana.
¿Qué es la mediana? La mediana es lo mismo que en probabilidades, es el valor que me divide a la muestra en dos mitades. La mitad es más grande y la mitad es más chica. Por ejemplo, esto se puede, si tengo los valores, por ejemplo, ahí, 1, 2, 4, 2, 7, 6, 8. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlo de mayor a menor. Y luego ver, cuál es el valor que me divide a la muestra en 2. Bueno, este valor es el 4. Fíjense que hay tres observaciones menores que 4 y tres mayores. Entonces decimos que la mediana es 4. Bien. Fíjense que ahora esta medida de posición es sí robusta ante valores atípicos. Porque si yo me equivoqué y en error de tipeo acá pongo un 80 en vez de un 8, la mediana va a seguir siendo 4. Lo que no pasaría si tomara el promedio. Bueno, volvamos al recuadro este y explicar la fórmula. Esto que pude hacer, lo pude hacer facilísimamente porque tengo una muestra de tamaño impar. Entonces hay un único valor que está en el medio. Bueno, supongamos que tuviera un valor más. ¿Sí? Supongamos que tuviera un valor más. O sea, sacamos esto de acá y agrego un valor. Pensé, y agrego un valor. Y bueno, un 9. ¿Sí? Ahora no hay ningún valor exactamente en el medio que me divida la muestra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar los dos valores del medio, que en este caso, ¿cuáles son? Son 4 y 6, y promediarlos. Y entonces voy a decir que la mediana es igual a 5, que es el promedio entre esos dos. Eso que acabo de hacer es lo que un poco más aparentemente complejamente está explicado en la fórmula ahí. Esa fórmula con subíndices y todo parece más, pero es hacer eso. En el caso impar, ordenar de menor a mayor, tomar el del centro, y en el caso par, también ordenar de menor a mayor y tomar el promedio de los dos del centro. Bien. Ustedes párenme y pregunten, si vamos, si van teniendo dudas. Profe, ¿esto sería como una forma de hacer un promedio? Sí, es un promedio. En el caso par es el promedio de los dos del medio. Y en el caso impar es el elemento del medio. Una mediana no es un promedio. Es distinto, el concepto es distinto. Es un valor que te divide a la muestra en dos. La mitad de las observaciones son más chicas, la mitad son más grandes. No es un promedio. Profe, Como, perdón, una como vimos consulta. en... Sí, No, no, bueno, es rápida. Entonces, la mediana es la solución al problema de la medida de localización. es una de las posibles medidas de localización. Ah, pero le sigue influyendo el problema de valores atípicos. A la mediana no. Fíjate que si yo cambio una de las observaciones y en lugar de un 8, como vimos ahí, le pongo un 80, la media va a seguir siendo, la mediana va a seguir siendo 4. Claro. Después está bien. A ver, hay todo un capítulo de la estadística que se llama estadística robusta. ¿Está bien? Que estudia precisamente ese tema. También podría equivocarme y acá ponerle en vez de 7, 70. La mediana va a seguir siendo 4. Entonces, una pregunta válida
es hasta cuándo puedo modificar la muestra sin que la mediana se vea afectada. Bueno, se demuestra que uno puede modificar, en el caso de la mediana, hasta la mitad de la muestra, no más. Y eso se llama lo que se llama el punto de ruptura. La mediana tolera un 50% de outliers, no más. Y bueno, pero todo esto es un capítulo de la estadística robusta, específicamente, y se miden esas cosas, como que se llaman punto de ruptura, curva de influencia, etcétera, etcétera. Pero que es para un curso más avanzado que nosotros no vamos a cubrir. Sería, por ejemplo, para un curso optativo futuro. Lo que sí tienen que tener en cuenta es esa idea, que la media se ve afectada por valores atípicos, ¿sí? La mediana se ve afectada mucho menos. Entonces, si yo tengo valores atípicos en una muestra, es mejor medida de posición la mediana que la media. Bueno, ahora bien, ¿cómo era? Ahora bien, bueno, si no, quedando sin tiempo de vuelta, volvemos a entrar al siguiente link, ¿sí? Ahí me iba a decir algo. Ah, está bien. Y también como en probabilidades, cuando mi distribución es perfectamente simétrica, es decir, si yo acá tuviera mi muestra que da por resultado un histograma perfectamente simétrico, que este no lo es, no es muy asimétrico, pero no lo es. O sea, si tuviera una forma de campana, digamos, perfecta, la media y la mediana coincidirían. Acá es ligeramente distinto. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo se hace, por ejemplo, esto en R? Le puedo pedir median XC. Y me hace automáticamente ese cálculo. Me ordenó de mayor a menor y me tomó el valor del medio. ¿Ok? Bueno, entonces, nos falta la otra medida de posición, que es lo que se llama el modo o la moda. ¿Qué es el modo o la moda? Es el valor más frecuente. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la muestra esta que tenemos acá. Tomemos el anterior mejor. A ver. ¿Qué pasó? Lo perdí. STEM XP. Perfecto. Este me gusta más para que sea bien. Me pregunto ¿cuál es el valor que más se repite en la muestra? El 2. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a decir que la moda o el modo es el 2. Es el valor más frecuente. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué representaría gráficamente la moda? Si voy al histograma, tengo que fijarme en la barra más alta y ahí no puedo identificar cuál es el valor exacto, porque el histograma no tiene la posibilidad de reconstruir valor por valor. Pero me voy a la barra más alta, que es esta, y puedo decir, y tomo el punto medio. Puedo decir que la moda para este conjunto de datos es 3,25. La marca de clase de ese intervalo. ¿Ok? Bueno. Esa es la marca de clase de ese intervalo. Que está... Sí.
O sea, la mitad de la barra más grande, el valor que dé la mitad de la barra más grande es la media, es la, ¿qué digo? La moda. La moda, sí. En realidad es una aproximación a la moda, porque la moda exacta no la voy a saber. Pero si yo tengo los datos presentados de esa manera, es la manera de aproximarlo. Claro. Ah, A ver, gracias. no de nada. Muy bien. Ahora bien, observaciones respecto de la moda o el modo. El problema de la moda o el modo es que, se llaman indistintamente, es que puede o no existir. ¿Por qué? Porque a veces no hay un único valor que se repite. Hay veces, por ejemplo, que hay dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Por ejemplo, puedo tener una muestra donde el número 2 se repita 5 veces y el número 4 también. En ese caso, podemos decir, y todas las demás observaciones, ninguno se repite más de 5 veces. Entonces, en ese caso lo que podemos decir es que la distribución es bimodal, o sea, hay dos modas. Entonces, la moda no me serviría como medida de posición. O sea, la moda es el valor más frecuente, sirve, pero necesito que la distribución tenga una moda única para que sirva. Esa es la restricción que tiene para su uso. Bueno, perfecto. Entonces, ahora bien, otras medidas que hay son lo que se llaman los percentiles y cuantiles, o los cuantiles. Esto también es similar a probabilidades. Acá nos preguntamos no cuál es la observación que me divide la muestra en dos. En probabilidades lo llamábamos X sub alfa. Puedo buscar los valores que me dividen la muestra en cuartos, que me dejan un cuarto por abajo, tres cuartos por arriba, un 10% por abajo y el 90% por arriba, etcétera, etcétera. Esos son los percentiles. ¿Cómo se calculan? De la misma manera que la mediana. Solamente que, o sea, ordeno de menor a mayor y me fijo cuál es el valor que cumple con eso. Yo lo voy a dejar para que lo lean ustedes, de manera que podamos terminar. Acá están los cálculos con detalle de cómo se hace. Y lo que sí les quiero mostrar, o sea, acá parece complicado, pero es hacer una mímica de los datos de la muestra que yo les hice para la mediana. ¿Cómo se hace, por ejemplo, acá? Bueno, se le pide quantile. ¿Qué cuantil quiero? Por ejemplo, supongamos que quiero el primer cuartil. Punto 25, por ejemplo. A ver si me funciona. Si no, lo cambio, ¿eh? Claro, acá está. Acá lo que me hizo es, de la variable, de la muestra que llamé XP, fijó cuál es el valor que me deja por debajo al 25% y por encima al 75%. Ese valor es el 1. Obviamente que si yo quisiera pedirle quantile punto 5, eso es la mediana y ese es el 2, que coincide con la media, con la mediana, perdón. ¿Ok? Y así uno puede calcular los percentiles. Muy bien. Función quantile. Bien. Un minuto. Vamos a necesitar continuar. Bueno, esto es para medidas de posición. Otro tipo de medidas son las medidas de variabilidad. Es decir, yo veo un histograma, las medidas de posición me dicen un rango de valores, me dicen el rango de magnitud. Por ejemplo, el salario medio es 25.000,
o la mediana de los salarios es 24.000 o lo que fuera. Esa información no es completa porque me falta algo. Lo que me falta saber es, bueno, perfecto, el promedio es 22.000, pero ¿cómo es la muestra? Hay mucha variabilidad, todos ganan entre 23 y 26, o tengo muchísima heterogeneidad en la muestra. Hay salarios de 1.000 y otros de 1.000.000. Bueno, eso es equivalente a ver, un minuto, eso es equivalente a ver aquí cómo es esta curva. ¿Es así o es, por ejemplo, mucho más variable? O en contrario, es mucho más concentrada. Para eso uno necesita medidas de variabilidad, que son las que vamos a ver ahora. A ver, ya se corta, entremos de vuelta.